Creemos que hay tantas formas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. El Club del Caos es un lugar seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! Aquí encontrarás tribu, historias reales, mamás y papás como tú y otros muy diferentes. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Esto es el Club del Caos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Club del Caos, en este nuevo formato que nos está encantando porque nos permite estar cerquita de tantas personas que queríamos entrevistar que están lejos. Una de esas es Frank, que nos va a estar acompañando hoy. Frank Baptista. Eliana, desde antes de ser socia de este club, ya nos había escrito que quería que lo entrevistáramos. Eliana, este es tu gran sueño, ¿cierto? Sí. Me encanta tener a Franco y acá y ser yo la que está aquí. Obvio. Entonces tenemos a Frank Baptista. Acuérdense que en este nuevo formato, Eli está en México, yo estoy en Colombia, Frank ya nos va a contar dónde vive. Y es un invitado además con un tema que para mí es 10 de 10 y es papá criador. Claro que ahí vamos a entrar ahorita a hacer doble clic porque yo creo que todos los papás deberían de ser criadores, ¿cierto? Yo llamaría, pues vamos a desarrollar esto en el capítulo, pero no sé si de pronto sería como lo que acá en Colombia llamamos amo de casa, ¿cierto? Una ama de casa, pero ya vamos a entrar ahí. Y antes de darle la bienvenida a Frank oficialmente, tengo que contarles que este episodio tan especial es otro de los episodios patrocinado por nuestro gran aliado, El Éxito. Y cuando digo gran aliado, no es solo aliado de este Club del Caos, sino del caos de la maternidad. Porque ya llega diciembre y en la zona de juguetes del Éxito, en Juguetópolis, van a tener todos los regalos que pueden darle a sus hijos, sobrinos, o sea, todos los juguetes que se imaginen, desde juegos de mesa, carritos, muñecas, cosas para armar, lo que sea, saben que lo pueden encontrar allá. Y si son perezosos como yo, que no quieren irse a meter a comprar regalos, lo pueden comprar online. Yo siempre los compro online. Entonces ya saben que este episodio es gracias a El Éxito con Juguetópolis. Y Frank, sin más preámbulo, cuéntanos. Yo creo que empezaba por vos 100%, o sea, haz de cuenta que es una entrevista de trabajo y nos decís, hola, yo soy Frank, tengo... Hola, un placer estar aquí, Sofi, Eli, poder compartir lo maravilloso que ha sido este viaje de 4 años y medio que llevamos Daniel y yo siendo padres de una niña que soñamos y que ha sido un maravilloso, muy bonito ver cómo ese sueño que se hizo realidad se ha ido formando. Me encantaría decirte que estoy contigo en Medellín, Colombia, porque amamos Colombia, tuvimos la suerte de vivir ahí unos 5 años, pero las vueltas que nos ha dado la vida hoy nos tiene un poquito más lejos. Estamos en Cincinnati, Estados Unidos, y desde aquí pues es un placer conversar con ustedes. Frank, ¿cuánto tiene tu hija? 10. Macarena tiene 4 años. Poco más de 4 años y medio. Nació el 5 de mayo del 2021. Tengo un amigo que dice que Macarena parece que tuviera 30, pero no, tiene solo 4 años y medio. Yo creo que eso viene con el nombre. La mía también se llama así. Sí, ¿sabes? Y cuando te digo que es una niña que soñamos, es porque en un tiempo ese nombre se nos apareció en nuestra vida, viviendo en Colombia, por cierto, y dijimos, ok, ese es el nombre. Al punto que cuando estábamos en la fase de embarazo, recuerdo cuando el pediatra nos llamó, vivíamos en Panamá en ese entonces, a decirnos, mira, ya sé el sexo, ¿lo quieren saber, sí o no? Y le dijimos sí, porque solamente tenemos un nombre y es Macarena. No teníamos ningún otro nombre pensado, ni si iba a ser niño, solo pensamos en Macarena y así fue. Maravilloso. Frank, contanos un poquito de esa historia. Ustedes vivían en Panamá. Conociste a la hermana de Eli viviendo en Venezuela y estás en Cincinnati. Contanos un poquito primero de por qué viajan tanto. Mira, me encantaría decirte que es por placer, que sí lo hacemos, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la suerte, Sofi, Dani y yo tenemos 20 años casados, nos conocimos viviendo en Venezuela, somos de Maracaibo, Venezuela.
Y justo cuando nos conocimos, antes de nuestra boda, ella estaba a punto de comenzar a trabajar en Procter & Gamble, una empresa transnacional que nos ha permitido movernos alrededor del mundo. De Venezuela salimos, esto suena muy, alrededor del mundo suena muy grande, pero hemos tenido la suerte de vivir en diferentes escenarios. Y hemos estado, como te decía, en Colombia, estuvimos unos casi 5 años. Después de Colombia nos fuimos a Panamá por más o menos el mismo tiempo y tenemos ya 2 años, casi 2 años cumplidos acá en Estados Unidos. Entonces es como el escenario del cambio de estos ciclos que se renuevan, que además es muy, muy sanador y muy enriquecedor para la relación. Nos ha resultado maravilloso y en ese interín hemos tenido la suerte de vivir esta es primera experiencia de mudarnos de país siendo padres, porque las anteriores habían sido solamente nosotros dos. Macarena nació, Daniela quedó embarazada en pandemia y Macarena nació, como te decía, en el 2021, cuando aún los protocolos de pandemia estaban vigentes, al menos en Panamá. Frank, y además llegar a vivir a otra ciudad tan distinta, porque Cincinnati nada que ver con Panamá, y menos con Bogotá, me imagino que es un reto muy grande llegar ¿con cuánto llegó Macarena? Con 2, que además es una edad importante. Sí, sí. Macarena llegó con 2 años, 2 años y 5 o 6 meses más o menos. Sí, a ver, yo creo que una cosa es la percepción que tenemos de Estados Unidos cuando venimos de turismo, independientemente a la ciudad que visites, y otra cosa cuando vives aquí. Es un sistema que pues, funciona completamente diferente, todo es más rígido, más organizado, un poco más solo, sobre todo en esta parte de donde estamos nosotros, que es Ohio, no es Florida. Cuando me refiero solo, me refiero a que es prácticamente imposible aplicar a comodines que usamos en Latinoamérica, como decir, bueno, voy a tener la figura de una nana que nos ayude en el proceso de atender a Macarena, por ejemplo. A pesar de que en Panamá lo teníamos, siempre estábamos a cargo nosotros del día a día con Maca. Esta era una persona que nos ayudaba más en lo operativo de la casa. Y aquí, bueno, como te decía, más centrados a primero entender cómo funciona el sistema, que es completamente diferente, y adaptarte a los cambios que la misma cultura te obliga a encarrilarte, porque si no quedas fuera de contexto y no funciona, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy bonita, aparte que también es muy bonito vivir la experiencia de un país con las 4 estaciones. Sonará muy tonto, pero influye muchísimo en la dinámica de tu vida vivir las estaciones tan marcadas, ¿no? Y poder jugar con la nieve, por ejemplo, en el patio de tu casa cuando cae es algo indescriptible. Ay, sí. Frank, entonces cuéntanos un poquito cómo son las dinámicas en tu casa, cómo son los roles, qué hace Dani, qué hace Frank hoy en día. Pero Con muchísimo gusto. Mira, dime, Sofi. yo quisiera que nos volviéramos antes. O sea, Ok. vamos desde la raíz, por favor. ¿Qué hacías? O sea, listo. Han vivido y viajado ya por 4 países, probablemente más, van a vivir, porque Dani, por su trabajo, viaja, ¿cierto? Debe vivir en diferentes partes. Pero Exacto, le asignan roles en unidades de negocio que nos obligan a movernos a esos destinos, a esos países, porque las unidades de negocio pertenecen allí, como por ejemplo como estamos ahora acá. perfecto. ¿Qué estudiaste vos? ¿Qué has hecho vos? ¿Y qué hacías vos? Vámonos antes de Macarena. ¿Qué hacías vos que te permitía perseguir a Dani en el buen sentido de la palabra? No, me encanta tu pregunta. A ver, yo siempre he hecho algo que es muy esencial. He tenido la suerte de ser un hombre que ha encontrado la felicidad al lado de a la persona que tengo a mi lado. Desde que conocí a Dani, apostamos muy brevemente, nos conocimos terminando de relaciones de noviazgo largas, 7 años y medio, y a los 5 meses de formalmente ser novios, yo le pedí que nos casáramos. Sentí en ella desde el primer día y hasta hoy, 20 años después, que era la persona con la que yo quería vivir el resto de los años de mi vida, y ha sido un viaje maravilloso. Desde el día uno, teníamos muy claro cuáles eran nuestros valores en la relación
y sobre todo cuando se abrieron las puertas a estas transiciones. Cuando vivíamos aún en Venezuela, salimos de Maracaibo, nuestra ciudad natal, a vivir en Caracas, la ciudad capital. Yo para ese entonces tenía una carrera en la radio de 18 años continuos, haciendo diferentes programas en la radio. Al mismo tiempo tenía una agencia de publicidad y diseño gráfico. Y cuando se dio la oportunidad de irnos a Caracas, vamos. Total, pues en la capital, como bien pasa en todos los países del mundo, estaban las principales cadenas de radio, televisión, y para mí era la oportunidad de dar un paso más. Las condiciones políticas del país lamentablemente no lo permitieron. Empezaron a suceder muchas cosas que cambiaron ese escenario, y ahí yo decidí incursionar formalmente a formarme como cocinero, porque siempre había tenido la curiosidad de cocinar, me encanta. Daniela dice que mi lenguaje del amor es el servicio. Me encanta, tengo por naturaleza el don de la hospitalidad. Sí, Entonces total. apliqué en una academia importante en Caracas, que es el Instituto Culinario de Caracas, que me permitió formarme como cocinero profesional, lo que muchas personas llaman chef. Y de ahí comenzó un viaje que afortunadamente le dio un matiz a mi vida bien diferente, porque estudiando como cocinero me formé como sommelier. Después empecé a trabajar en dos importantes restaurantes de Caracas en la parte gerencial y de servicio al cliente. Y bueno, llegó la hora de irnos en el 2014 a Colombia, y al llegar allí sí fue, ok, este es el escenario. Lamentablemente en ese momento mi visa no me permitía trabajar en Colombia. Entonces, reconociendo el valor que cada uno tiene, dijimos, bueno, pongamos en una balanza esto. Dani dice, tenemos un buen ingreso por mi trabajo. Yo creo que vale mucho si tú quisieras, decisión conjunta, ocuparte de las cosas del día a día en la casa, y así fue, de manera natural, ¿por qué no? Total, pues hay un aporte muy valioso en esto de, como lo decías al principio, ser el amo de casa. Que por ejemplo uno de nuestros, no digamos principios, bueno sí, de nuestros principios operativos es el orden, la limpieza, que las cosas estén en armonía, porque eso de manera muy positiva incide en tu día a día, en la vida. No hay nada más cómodo, independiente de qué tan pequeño o grande sea el espacio en el que vives, que siempre esté ordenado, que siempre esté limpio, que sea armónico, que tenga esa buena vibra, porque eso es lo que te hace sentir bien. Entonces así se ha ido dando a lo largo de los años. De Colombia llegamos a Panamá, como les decía, tuvimos la oportunidad de vivir una pandemia que con todos sus bemoles y sus matices de miedo, porque creo que ninguno de nosotros estábamos preparados para lo que la pandemia significó, quedar embarazados, y en función de eso empezar a planificar una nueva etapa de nuestras vidas. Yo jamás voy a olvidar el día en que salimos a la clínica, el día que Macarena iba a nacer, que salimos a la clínica, que justo antes de cruzar la puerta, Daniela me tomó la mano, me miró a los ojos y me dijo, gracias, porque me encantó vivir contigo estos años de vida juntos los dos. Al regresar vamos a ser 3. Y eso fue realmente fascinante. Entonces creo que esa posibilidad de desprenderme por decisión propia, no porque fuese una obligación, sino porque poniendo las cosas en perspectiva y en una balanza, pues no me sentía ni frustrado ni menos encargándome de las cosas operativas de nuestra casa, y al nacer Macarena ayudar de manera muy activa a todo lo que tuviese que ver con ella, pues ha sido un gran aporte. Porque a fin de cuentas, como tú lo decías, Sofía, al principio, todos los papás somos papá criadores. Y yo he tenido la suerte, la gran oportunidad de vivir la paternidad de una forma activa, de estar presente siempre para Macarena, y no pudiera hacer absolutamente ni el 10% de lo que hago si no tuviese una persona a mi lado como Dani, que hace el otro 50% de lo que es nuestro proceso de crianza, porque estamos desde el día 1 como centrados en el mismo objetivo de lo que queremos como padres, de lo que queremos para nuestra hija y de lo que queremos para nosotros como esposos. Ay, Frank, me muero de amor, qué hermosura. Me sacaste lágrima, me sentí muy identificada. Es más, me siento muy identificada como con los roles. Digamos que yo cumplo un poco como el rol que tú cumples en este momento. Y me identifico mucho también pues porque vivo por fuera.
soy también la administradora de mi hogar, sé también todo lo que trae detrás, no solo ser mamá o papá en tu caso, sino también todo lo que trae ser administrador de un hogar. Y me parece súper hermoso que lo digas porque pues pocas personas lo hablan, pero ese rol es muy duro, o sea, hay demasiado Es en qué duro. pensar, demasiado que hacer para que todo funcione, porque así es como nos gusta vivir a todos en la casa. Y me parece muy lindo también que tú de forma como súper natural, como que lo hagas, es como que, pues, como así, es que, pues sí, así vivimos y nos gusta y para mí está ok, me parece espectacular. Sí, yo creo que la magia de todo esto ha sido siempre las decisiones en conjunto. Aquí nada ha sido impuesto. O sea, nada ha sido como que, hey Frank, nos mudamos a Panamá y ahora te toca hacer esto. No, siempre lo hemos hecho desde uno de nuestros principales valores como pareja es la capacidad de comunicarnos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Ujú. Creo que si no, no tuviésemos 20 años casados a pesar de todas las cosas que nos ha tocado vivir, ¿no? Obviamente, se dice muy fácil que en 10 años ha vivido en 3 países diferentes. Eso tiene unas complicaciones, yo diría más que todo emocionales, porque vamos construyendo esos nuevos afectos en las tierras que tenemos la oportunidad de llegar a vivir. Colombia, Panamá, ahora aquí Estados Unidos. Y cuando te toca desprenderte de ellos para comenzar en otro escenario, evidentemente pega, ¿no? Claro. Pero el resto todo es en perspectiva, todo es una gran oportunidad de vida para aprender cosas nuevas, culturas nuevas, y sobre todo, imagínense ustedes que son madres, ver a tu hija en menos de un año hablar inglés perfectamente, inglés nativo perfectamente, es una cosa que tú dices, ok, tomamos la decisión correcta y esto va para adelante y va bien, ¿no? Entre muchas otras cosas. Frank, ahí hay una cosa muy importante y es, y te quiero hacer todas estas preguntas porque cuando lo hacen las mujeres, tenemos un montón de sesgos que nos han dejado culturalmente y lo mismo pues cuando los hacen los hombres, pero me encantaría oír el proceso como desde un punto que nunca lo hemos oído. Vos en Colombia no podías trabajar, llegaron a Panamá y tampoco podías trabajar o dijiste, o dijeron, ven, es que yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero que tú sigas haciendo esto. O sea, ¿cómo fue la dinámica? Como que, ok, en Colombia empezaste a hacer eso por que tocaba, pero ¿cómo se ha ido transformando eso a ese rol que tenés? Y yo creo que ya que la Mira, niña está creciendo y te vas para Estados Unidos, no sé si han tenido más conversaciones, o sea, como que, ¿cómo ha sido ese proceso de estar en casa o de no, te, encargarse, te de entiendo ser el perfectamente. administrador A del tu hogar? pregunta, eh, no podía trabajar no porque físicamente no pudiera. Tengo el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Legalmente, mi estatus de visa no me permitía trabajar ni en Colombia. Para poder hacerlo tenía que renunciar a la visa patrocinada que tenía, por alguna forma, amparada por la visa de Dani. Lo mismo pasaba en Panamá. En Panamá hay unas complicaciones mayores, que el país tiene muchas profesiones protegidas. Entonces, por ejemplo, en Panamá, cuando quise validar mi título de locutor, no podía, porque es una profesión que está protegida. Solamente pueden trabajar en medios como locutores los panameños, cosa que se respeta. Al fin de cuentas, es el país donde tú estás llegando a comenzar. Sí. Pero tuve la oportunidad en Panamá de emprender un proyecto muy lindo que tuve que darle pausa cuando nació Maca, eh, que era empezar a hacer un proyecto de catering como cocinero privado, del cocinero que te llamabas para decirle, mira, Fran, tenemos un cóctel del podcast que ya llegamos a los 100 capítulos y nos vamos a reunir con los colaboradores más cercanos y queremos cierto tipo de cosas para compartir o una cena en mi casa o un cumpleaños, qué sé yo. Y fue una experiencia muy linda, fue una experiencia muy linda poder, eh, desde lo artesanal, por así decirlo, tener la oportunidad de emprender en ese proyecto eh, de manera independiente, sin tener que trabajar para alguien, sino siendo yo mi mismo jefe y mi mismo operador de esta logística, de este proyecto. Que ya que estamos un poco más establecidos acá en Estados Unidos, pues evidentemente una vez que cumpla con los procedimientos legales y sobre todo sanitarios, que aquí son mucho más complejos, pues es un proyecto que voy a retomar acá porque es algo que me apasiona definitivamente. Es muy lindo poder llevar, y Eli lo sabe,
desde una propuesta creativa en cuanto a la cocina se refiere, llevarle felicidad a la gente, ver que la gente disfruta tanto un momento entre un plato y ser atendida en su casa por alguien ajenos a ellos, sino que llegó allí por recomendación y por su experiencia, y hacerlo bien y hacer que la gente se sienta bien es algo muy placentero. Entonces, eso es algo que viene por allí también en camino. Franco, ¿cómo te sentiste entonces? Vos empezaste a trabajar en eso, empezaste a montar en eso, estamos en embarazo, me imagino que decidí dejarlo de hacer por dedicarme a Macarena, ¿cierto? Sí, sobre todo no en el embarazo, sino cuando al mes 6 de nacer Maca, que ya el periodo postnatal que dan por regularidad de los 6 meses para Dani, se tiene que incorporar a sus labores del día a día, pues ahí nuevamente llegó ese momento de conversar y poner las cosas en perspectiva, ¿no? En función del valor de cada quien, de lo que cada quien aporta a la dinámica. Es decir, bueno, ¿qué queremos? Queremos estar los dos ocupados y que Macarena la atienda a otra persona ajena. Bueno, la confianza que tú depositas en alguien que llega por ti por referencia para ayudarte en el proceso de cuidar y atender a tus hijos, prácticamente en nuestro caso era alguien ajeno. O apostamos a, si tú estás dispuesto, a que estés allí mientras que yo estoy en la oficina y cuando yo venga poder así cesado, y básicamente esa fue la decisión que tomamos, que no nos arrepentimos porque ha sido maravilloso. Tú vas viendo a lo largo del progreso de Macarena como niña, como el hecho de tener en su caso a uno de los dos presente activamente para ella le ha permitido crecer de la forma en que lo ha hecho tan satisfactoriamente. Nuestro gran amigo y pediatra en Panamá aún se sorprende de lo que ve y es básicamente lo que él también nos inculcó desde el punto de vista como pediatra de Maca a hacer. Y por eso lo escogimos, además, porque nos identificábamos con su visión de pediatría. Y tenemos una niña que no necesariamente, y eso lo veremos después, requiere el uso de pantallas o dispositivos tecnológicos para divertirse y estar feliz, sino que con un palito y una piedra en el parque puede jugar felizmente, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, de lo que me quería compartir, me sentí bien porque evidentemente hay un tema ahí con el ego que es natural, cuando tú dices, bueno, tengo que renunciar a lo que hago para dedicarme a esto. Y el ego en el contexto que sea, siempre te distorsiona un poco la realidad. Y creo que lo importante es que tú tengas, primero tu certeza, tu convicción de que las decisiones que tomas son las correctas, la suficiente inteligencia y hasta me atreveré a decir suficiente fe en lo que crees, sea lo que creas, de que la decisión que estás tomando es la más sana para el proyecto como padres y el tuyo como persona y como pareja, además. Y como y así familia. ha sido, y como familia, por eso decía, como pareja. Y de verdad que no me arrepiento, ha sido muy lindo, ha tenido sus bemoles, porque es natural, yo tengo ya 51 años, y también los años te van haciendo un poco más vulnerable a ciertas cosas que tal vez a mis 40 no eran tan sensibles, ¿no? Pero lo importante, como lo decía, al tener una comunicación asertiva con tu pareja, con tu esposa en mi caso, y tener las metas claras sin que sean metas inalcanzables, metas personales y de pareja, y como padres, criadores, yo creo que también la cosa funciona mucho más fácil y estar siempre en la misma página, ¿no? Total. Frank, ¿has recibido en algún momento algún comentario incómodo con respecto a ese rol que estás cumpliendo o que cumples de manera supernatural? No, gracias a Dios no. Le comentaba a Sofi casualmente antes de comenzar nuestra conversación que hemos tenido la suerte, de repente alguien lo piensa, pero no nos lo ha dicho, o a mí no me lo han dicho, pero hemos tenido la suerte de estar rodeado en todo este proceso de personas que son como uno, de personas que buscan el bien y hacen el bien, ¿no? Y que al contrario ha sido muy bonito de alguna forma sentir, porque eso sí me lo han dicho muy positivamente, que mi aporte en este proceso y en este rol de padre ha servido de inspiración para otros poder hacer lo que ven en lo que nosotros estamos aplicando en el proceso de crianza, y eso es muy bonito. Ay, Frank, Hubo una etapa, total.
genial! ¡Qué Una etapa hermosura! una etapa que me imagino que tú, Eli, no sé, Sofi, la etapa de cuando haces la transición de la lactancia a la comida sólida, una etapa que yo me volví loco, ¿no? O sea, yo dije, bueno, este es mi momento de cocinar para Macarena. Y recuerdo que el primer día hice como 6 menús y solo terminó comiéndose, creo que fue la patita de pollo, porque fue lo que más fácil se le hizo de agarrar, ¿no? Cosa que es bien complicada. Y recuerdo que en ese proceso, en esa etapa, obviamente había una intención muy desmedida por hacer la cosa perfecta, así y tal, y lo ponía en Instagram porque me llenaba de emoción. Entonces ahí llegué, no, deberías dedicarte a esto, de hacer un perfil de recetas y tal. Y llegó un momento en el que dije, no, yo no estoy haciendo esto para que me den likes, yo estoy haciendo esto para disfrutarlo. Y aparte que para hacerlo mal, es decir, para cocinar algo muy bonito que para Macarena fuese atractivo de comerse, fácil de comerse, que cumpliera el propósito, eh, tenía que dedicarme a eso y no estar pendiente de, no, ya va, no lo muerdas, la foto, la luz, la cosa, Ay, tal, sí, que lo no, repita, que total. se limpie. Ahí se pierde toda la Se esencia, pierde. ¿no? Entonces, respeto a quienes lo hacen, me parece maravilloso, porque a fin de cuentas también sirve para compartir experiencia y conocimiento, pero en ese caso recuerdo que dije, no, yo no estoy haciendo esto para que me la, yo estoy haciendo esto porque me gusta y me divierte, y sí, sí fue un proceso muy creativo, pero que a fin de cuentas cuando los niños están en esa etapa, yo creo que no ven mucho la arquitectura de lo que le pongas en el plato, sino qué tan fácil se va a agarrar, no sé, la costilla, el aguacate, la arepa, la manzana, el tomate, ¿no? Que todo el dibujo que tú le hagas en el plato como tal. Bienvenidos a Juguetópolis Éxito. Carros que aceleran, muñecas que bailan, dinosaurios que rugen, pistas que giran y peluches que suenan. Aquí cada juguete cuenta una aventura. Juguetópolis, donde se vive la Navidad. Frank, ahorita yo creo que llegamos a ese momento de la pregunta de Eliana. ¿Cómo es, o sea, cómo es un día tuyo? Porque, a ver, acá estamos sentados 3 personas que hemos pasado por cosas similares. Yo viví en México un tiempo y tuve un rol igualito al tuyo y al de Eli. Pero siempre oímos a las mujeres. Quiero oírte a vos. Ah, bueno, con gusto, mira. Mi día a día es muy divertido. Tenemos la suerte de vivir aquí en una casa. Nunca hemos vivido en una casa, siempre, como decimos en Venezuela, uno es muchacho de apartamento. Siempre hemos vivido en apartamentos. Entonces aquí llegamos a vivir en una casa grande, como bien son las casas por estas tierras, y que tiene mucha grama. Eso sí creo que no fue una buena decisión. Tiene 1.600 metros cuadrados de jardín. Esto es una inmensidad, una sabana lo que hay ahí atrás. Que ha sido divertido, divertidísimo, porque créanme que no hay nada más satisfactorio que hay que cansar a Maca, abre la puerta y que corre allí. Tenemos una perrita que se llama Elsa y ahí salen las dos a corretear y vuelve al punto cuando tienes la oportunidad de meterle ese dinamismo nieve, es súper divertido, o verano, entonces agarras la manguera y juegas, ¿no? Entonces, bueno, mi día a día gira en torno a, primero, nuestra operatividad de lo que tiene que hacer Dani y lo que me toca hacer a mí. Al mismo tiempo que estudio las cosas de la casa, aquí tuve la oportunidad de comenzar a estudiar inglés en una institución del Estado y eso me ocupa 2 días a la semana, un número de horas en la mañana. Entonces, alineamos agendas, como que, bueno, hoy tengo esto, hoy tengo aquello, de repente alguna cita médica o saber las reuniones de Dani en el día. Y ahí decidimos quién lleva, por ejemplo, a Maca al colegio, si la llevo yo, porque mi instituto de estudiar inglés queda muy cerca de su cole, o si la lleva Dani porque va a tiempo para dejarla y seguir en la oficina. Esa es la dinámica del día a día, que creo que es lo natural en cualquier relación, en cualquier familia. Y una vez que, por ejemplo, lunes o miércoles, que regreso de las clases de inglés, si toca hacer mercado, si toca, de manera natural, yo creo que el manejo de una casa es como el manejo de tus ocupaciones en una oficina o en una empresa, ¿no? O sea, si no tienes las cosas organizadas, es difícil saber qué tienes que hacer. Entonces, hay como días que tengo estructurado para cada cosa. Lunes y jueves básicamente son días de limpieza, de organizar cuartos, de lavar, doblar, planchar lo que haga falta, de hacer mercado, de reponer. Los jueves, según como esté el clima o la estación, se lo dedico a la jardinería.
¿Podemos pagar un jardinero? Sí, sí podemos pagar un jardinero, pero cuesta muchísima plata. Entonces, lo que le invertiríamos a un jardinero que venga a cortar el césped y recoger las hojas, por ejemplo, en otoño, decidimos dejarlo para nuestro presupuesto personal y con eso salir a cenar cuando queramos o viajar, qué sé yo. Porque todo aquí, todo lo que intervenga, todo lo que represente la intervención de mano de obra aquí en Estados Unidos cuesta mucha plata, ¿no? Cuando le digo mucha plata es para que tengan una idea. Recién mudados acá, el calentador de agua dejó de botar agua caliente. Yo no tenía ni idea como qué podía hacer. Llegó el técnico, ¡pum! Ah, mira, ¿qué tiene? No, mira, no bota agua caliente. Hizo así, movió una perilla, como si tú le dieras volumen a la música, de menos a más. Prueba a ver, sí, ok. Yo dije, nada, no me va a cobrar. O sea, estuve aquí 2 minutos. La factura, tu nombre, sí, ¡pam! $150. ¿What? $150 en 2 minutos por subirle volumen al calor del calentador. Obviamente ya me di cuenta que ahora el botón y eso no me vuelve a pasar. Y más o menos así es todo en perspectiva, ¿no? Entonces me ha tocado, cosa que es maravillosa, aprender cosas que no tenía previsto o que imaginaba que en algún momento de mi vida iba a tocar que aprender y hacer. Hacer jardín, usar una podadora, saber el comportamiento, por ejemplo, de las plantas que hay en nuestra jardinería. Aprendí a planchar siendo un adolescente porque mi mamá sí nos dijo cuando estábamos en este tema de que, mamá, voy a salir, plánchame la camisa. No, yo tengo mucho trabajo, así se plancha una camisa, ustedes ven si se la ponen arrugada o planchada, pero así se hace, ¿no? Frank, un momento, o sea que también como ese don o esa sensibilidad por esas cosas y tener todo bien también viene muy desde la casa, aparentemente. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Si algo yo agradezco, el mayor tesoro, la mayor herencia que mi papá y mi mamá nos han dado a nosotros tres, sus hijos, es esa formación, primero de lo importante que es el hogar, la familia, y que en las cosas de la casa todos teníamos que formar parte. Yo recuerdo que de niños, cuando tocaba limpiar los sábados en mi casa, mi mamá decía, bueno, Sandra, que es mi hermana mayor, tú haces esto, Francisco Javier, tú haces esto. Juan Francisco se salvó porque era el menor y no le tocó tanto, ¿no? Pero en las cosas de la casa participábamos todos, en ir al mercado, en terminar de comer y levantar el plato y ponerlo donde se lava, si no te tocaba lavarlo a ti mismo. Incluso la independencia ya cuando fue el momento en el contexto del país que eso se podía hacer, es, bueno, ok, ¿ustedes quieren que yo los lleve al colegio o se quieren ir caminando o quieren tomar el autobús para ir? Cosas así. Hoy en día prácticamente sería imposible por temas de seguridad, pero bueno, ese no es el tema, ¿no? Pero sí viene mucho esa importancia, ese reconocimiento y el valor que tiene la convivencia, el colaborar y atender las cosas de casa viene de lo que uno aprende en el hogar en el que creció. En el caso de Dani también es exactamente igual. Franca, y hay una cosa y es que, bueno, en lo que es del hogar, ¿cierto? Lavar, cocinar, limpiar los cuartos, mercar, todo eso estoy oyendo que lo haces tú. Con lo de la niña, con lo de Maca, dijiste una cosa muy importante ahorita y es que se turnan, por ejemplo, la llevada. ¿Cómo son, por ejemplo, las noches? O sea, ¿quién la duerme? ¿Quién hace ese rol de horas extras? ¿O cómo lo manejan? Sofía, a ver, yo no sé si nuestro caso es un caso fuera del patrón normal. No lo vemos como horas extras. O sea, no vemos como que, bueno, yo estuve hoy 3 horas y a ti te tocan 3 horas en la noche. No, yo creo que independientemente de la cantidad de tiempo, nosotros como padres creemos es en la calidad del tiempo. Bien sea 1 hora, 15 minutos, media hora o el tiempo que sea. A tu pregunta, establecimos, no porque quisimos así, sino porque Macarena lo pidió, que un día la duerme Dani y un día la duermo yo. Entonces así más o menos van los días en cuanto a la dormida. Hay una cosa esencial que nosotros hemos puesto en práctica de manera natural, siempre, sin y con Macarena, que es que en nuestro hogar, él y Sofi, siempre ha reinado la sana convivencia, es decir,
se mantiene una armonía, se mantiene un espíritu de felicidad. En nuestra casa siempre estamos escuchando música, distintos tipos de música, pero en nuestra casa siempre suena la música. De hecho, es muy raro cuando no está sonando. Ahora toca armonizar nuestras experiencias con canciones de Frozen, de Bluey, en fin, de todos estos personajes, ¿no? El mundo de las princesas maravilloso. Pero siempre hay comunicación, siempre hay respeto, siempre ha reinado la armonía. No somos personas a pesar de venir de una tierra donde se habla con mucha fuerza, no decimos groserías, en fin. Entonces, creo que esa sana convivencia de manera natural ha sido una de las cosas que Maca en su proceso de crecimiento ha visto, y de verdad que lo lleva muy en ella y hace que todo sea mucho más fácil. Macarena, a su edad, 4 años y medio, todavía es una niña que está muy adaptada a sus rutinas que hemos puesto en práctica desde el día 1. Es una niña que se duerme a las 7:30 de la noche, se despierta corrido a las 7:30 de la mañana del otro día. O sea, duerme en promedio 10-12 horas, ¿no? Sencillamente es el día que le toca a cada quien, bien sea a Daniela o a mí, bañarla, darle de comer, bañarla, vestirla, leerle su cuento, apagar la luz de su cuarto hasta mañana, obviamente orar, darle gracias a Dios por las cosas que hayamos tenido la suerte de vivir o no en el día. Ya ella lo hace naturalmente, y así funciona. Evidentemente si hay un tema de compensación, pero eso es muy espontáneo, no porque es una exigencia. Dani recientemente estuvo una semana de viaje por trabajo, por ejemplo, y lleva, creo que son como 2-3 noches seguidas durmiendo hamaca, porque también es como un momento no tanto de poner las cosas en balanza, sino de compensarle a Macarena el tiempo que ella no pudo estar, no a mí. Si yo lo tengo que hacer, lo hago felizmente. Entonces sí es como muy espontáneo ese punto, no es tan estructurado, ¿no? Y eso lo hace maravilloso además, porque es muy espontáneo. Y me imagino que lo mismo los fines de semana. O sea... Exactamente, los fines de semana también. Por ahora, por ejemplo, los fines de semana yo suelo despertarme temprano. Maca a veces se despierta a eso de las 7:30, 8. De repente Dani quiere dormir un poco más, entonces bueno, bajamos, aprovechamos y salimos a caminar, salimos a pasear a Elsa, o sencillamente nos ponemos a hacer un desayuno juntos para que cuando Dani se despierte lo podamos compartir. Conecto ahora con esto que les hablaba de hacer un desayuno juntos, que olvidé en el momento de contarles ese proceso de empezar a cocinar para Maca a los 6 meses. Un episodio bien fuerte que me pasó, que resulta que querer de manera natural involucrar a Macarena en el proceso de la cocina y que cocinara conmigo y elaboráramos las cosas juntos y huele, esto es el queso parmesano y esto es jamón serrano, cosa que le fascina, y esto es aquello, esto es lo otro, y ir creando ese banco de memoria gustativa y todo ese cuento. Bueno, resulta que creamos un vínculo afectivo seguro con ella en la cocina que tuvimos que desmoronar, porque nos empezó a pasar que todo empezó a girar en torno a la comida. Entonces su espacio seguro y feliz era la cocina y era comer. Y eso se nos estaba yendo de las manos y nuestro pediatra nos dijo, Frank, córtalo. O sea, la comida es comida, trata de cocinar sin ella, al menos no todos los días, si te quiere ayudar bien, tal, pero que el plan no sea, Maca, ven, vamos a cocinar, que era lo que estaba pasando. Y para mí eso fue durísimo. Un golpe muy duro. Muy duro. Muy duro. Pero que evidentemente lo entendí porque sí se estaba convirtiendo en un problema el que todo el tiempo quería comer o todo el tiempo quería estar en la cocina y no quería hacer nada más. Incluso cuando jugaba en su espacio de juego, solo jugaba a cocinar. No hacía otra cosa que jugar a cocinar. Y no necesariamente porque tuviese juguetes asociados a la cocina, cosa que evitábamos. Y que cuando nos lo regalaron era un problema. Nos mirábamos a la cara de anillo y que... pero lo fuimos manejando y funcionó perfectamente porque le reseteamos eso, ¿no? Evidentemente, mi percepción de lo que es la comida como tal tiene un matiz diferente al de muchas personas. Hay personas que dicen, no, la comida es comida. No, para mí la comida tiene un valor emocional muy grande porque es un gesto de comunicar y de dar amor. Pero bueno, como les decía, un fin de semana podemos aprovechar el tiempo aprovechar que es sábado y cocinar juntos para Dani. Los domingos vamos a la iglesia temprano, los 3.
y ahí pasamos un buen tiempo de familia y según lo que la ciudad nos permita hacer, pues hacemos planes, bien sea ir al estadio de béisbol, ir al estadio de fútbol, salir a pasear, ir a un parque o sencillamente quedarnos aquí en la casa. Nos fascina poder estar aquí en la casa y nos fascina también además no necesariamente tener una planificación día por día de lo que hay que hacer, sino que las cosas vayan fluyendo, ¿no? Hay espacio para todo, hay espacio para divertirse, para jugar, hay espacio para aburrirse. El aburrimiento es importantísimo para los niños y lo ponemos en práctica de manera natural. Estoy aburrida, ¿qué puedo hacer? Abúrrete. ¿Y si estoy aburrida, qué hago? No sé. Y ahí ves que empieza de una vez su imaginación a hacer cosas diferentes a lo que 30 segundos antes te había dicho porque estaba aburrida. Entonces, más o menos así es la dinámica. Frank, yo te quiero hacer como una pregunta, todo obviamente desde el respeto. Lo que pasa es que como sociedad está claro que estamos acostumbrados a que la persona que cumple como el rol del hogar es normalmente la mamá. Claro, existen personas como Frank, como tú, que son como los encargados como del hogar, de sus hijos. Pero no sé si te ha pasado, yo ya te pregunté, pero no sé si te ha pasado, por ejemplo, que, no sé, en el jardín seas el único papá, en la clase de baile seas el único papá. No sé si les extraña, si hay algún comentario como alrededor. Te lo digo porque, por ejemplo, cuando yo llevaba a Inés a clases de música, me acuerdo que una vez llegaron como 3 papás, coincidencialmente, y fue como, wow, llegaron unos papás, fue muy raro. Fue muy raro, pero no debería ser raro, ¿me entiendes? Entonces no sé si has tenido como alguna situación como que digan, qué lindo, yo ya sé que lo explicaste, pero como que no sé si nos querás contar como alguna anécdota particular que te haya pasado como cumpliendo ese rol. No, mira, por suerte no es tan desproporcionado. O sea, en las cosas que, en las rutinas de Macarena que implican estar presentes, no siempre es que estoy yo solamente. Dani también sabe en su planificación darse un espacio para tener presencia de ella. Bien sea, como yo le decía, por ejemplo, Macarena hace clases de CrossFit los lunes. Los lunes, por suerte, Dani trabaja desde casa, entonces la mayoría de los lunes ella puede ir y acompañarla, porque al fin de cuentas es una clase al final del día. Ahora comenzó en clases de baile, donde solamente hay que llevarla, entonces a veces la llevo yo y la recoge Dani, como a veces pasa también en el cole, que la lleva Dani y la recojo yo, o la llevo yo y la recoge Dani, porque siempre estamos tratando de mantener como muy en balance, sin que sea determinante, los momentos de estar, ese momento activo de estar. Entonces no es que algo que me ocupo netamente yo. Sí me ha pasado aquí, me pasó una sola vez que recién llegado, fui con Maca a un parque de niños, un parque donde hay columpios, cosas de colgarse, etcétera, tal. Y yo llegué con ella, recuerdo que eran como las 11 de la mañana, y todas las mamás que estaban se sintieron intimidadas porque yo estaba allí con mi hija. No me lo dijeron, pero lo veías en su cara, lo veías en su lenguaje corporal. Se fueron como acercando y como alejando y se pusieron un poquito más allá y obviamente lo entendí al momento. A ver, también es entendible de manera natural. Creo que el estar ahí en comunidad, estarían hablando cosas de ellas. No, mira, no me sale leche, sí me sale leche o qué sé yo. O sea, cosas que hablan las mujeres entre mujeres y más cuando están en ese proceso de compartir experiencias de maternidad. Cuando están en ese club del caos en un parque, por ejemplo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, llegó aquí este man, no nos va a dejar aquí hablar tranquilo de lo que te quiero hablar, ¿no? Yo lo quise percibir de esa forma, no con ningún sesgo diferente y lo entendí perfectamente. Pero no, sabes que tengo la suerte, y aquí además, en esta cultura súper natural, que bien sea mamá o papá, siempre están presentes en las actividades del niño. Siempre vas a ver a una mamá o un papá con un niño en un parque, a una mamá y un papá comiendo en la calle, a una mamá y un papá en un juego de béisbol, a diferencia de Latinoamérica, que a veces es un rol que cumple la nana. Recientemente fuimos de viaje de vacaciones unos días a Panamá y en un parque de niños, a mí se me había olvidado lo que era eso. Si habían 14 niños, habían 14 nanas y yo era el único, Dani y yo éramos los únicos papás con nuestra hija, porque era un horario donde los papás trabajan, cosa que se respeta, pero ya tú le habías perdido el pulso a esa dinámica, que el momento, por ejemplo, de jugar el niño en el parque a las 4 de la tarde es un rol de la nana, y que aquí es un rol, aquí en este país es un rol que culturalmente hacen los padres.
Mira, Franca, ahí hay una cosa súper chévere, Eli, era que cuando yo estaba mirando para hacer este episodio y estaba revisando información, veía que Estados Unidos es un país que lleva un poquito a la delantera en eso. En realidad, uno ve las estadísticas del mundo y solo de los hombres que no están en la fuerza laboral, es menos del 5% los que no están en la fuerza laboral por algo relacionado a que están en el cuidado del hogar. En cambio, en Estados Unidos, en este momento es el 18%. O sea, el 18% de los hombres que no trabajan es porque están dedicados a su familia, ¿cierto? Al cuidado de los niños, al cuidado del hogar. Y eso ha cambiado desde el 89, que en ese momento era el 7%. Pero si vos ves, en el 89 en Estados Unidos era el 7%, en este momento en el mundo es menos del 5%. Entonces, me parece que es lo que dice Frank. Creo que para este punto específicamente, Estados Unidos puede tener una mente más abierta y puede estar más acostumbrado a ver papás en esos roles. Sí, Sofi, porque es una cultura diferente, ¿no? Sí. Como les decía, aquí vuelvo al punto. Tú pudieras, sí, pagar a una persona que esté a cargo de tu hijo, pero eso, más o menos nosotros cuando alguien nos compartió una cifra, eran como $2.500 al mes, algo así, por tener una nana, la figura de una nana. Y eso es bastante dinero. Y tú no lo ves. Es cero común, al menos aquí en este estado, de repente en Florida sí, porque hay más presencia latina. Y no necesariamente tal vez sea la nana, tal vez es más fácil que allí esté alguien de la familia acompañando. La abuela, el abuelo, una tía, una prima mayor que está estudiando inglés allí y forma parte de la familia, ¿no? Pero es súper común y además que creo que la cifra que nos comparte, Sofi, también se alimenta de algo que cambió desde 2020 para acá, que es el trabajo desde casa. Muchas personas aún siguen trabajando desde casa a pesar de que trabajan para corporaciones y eso les da más flexibilidad en su agenda, de tener de alguna forma más presencia en su casa, ante sus hijos y a las obligaciones que tengan con sus hijos que antes, porque tenían que estar atados a un horario dentro de una corporación. No, me imagino que eso en parte alimenta la cifra que nos comparte. Sí, Frank, vos, los dos saben de las citas médicas, los dos saben quién es el pediatra, los dos saben, o sea, ustedes dos, los dos comparten esa carga psicológica de la que hablamos, que es acordarse de la cita del pediatra, acordarse de que en el colegio hay tal cosa, acordarse de la clase de CrossFit, acordarse de la clase de baile. Sí, sí, mira, tu pregunta es muy bonita. Yo recuerdo que antes de ser papá, yo critiqué no, le hice una pregunta a mi cuñada, porque me llamaba la atención que ella y su esposo, todo el tiempo hacían como un chequeo cruzado. Chequeo cruzado es cuando el piloto y el copiloto empiezan. ¿Aleroles listos? Sí, check. ¿Tren de aterrizaje? Sí, check. ¿Aire acondicionado? Sí, check. ¿Pantalla? Sí, check. ¿Cinturones? Entonces todo el tiempo está, ¿ya le diste el tetero? Sí. ¿Le pusiste esto? Sí. Y yo decía, ¿por qué le preguntas todo a él si tú sabes lo que hay que hacer? No, es para estar seguros los dos de que estamos en lo mismo. Y eso surge de manera natural. Tanto con la operatividad y obviamente ahí es donde viene la anécdota. Ahora que soy papá entiendo por qué se preguntaban todo el tiempo, porque si no lo preguntas, le puedes dar la medicina 2 veces o la puedes bañar 2 veces o lo que fuese, ¿no? Eh, entonces, sí sabemos quién es el pediatra. A veces incluso, eh, a veces los recordatorios vienen de Dani hacia mí porque se me olvida, a pesar de que tenemos todo en una agenda común, digitalizada en una nube, que están ahí las tareas compartidas de académicas y de citas y de cumpleaños y tal, porque llega un momento en el crecimiento de los niños que también su agenda social se complica, empiezan a tener invitaciones a cumpleaños, las diferentes actividades en las que los vamos involucrando y algo se te puede olvidar porque tú también estás en tu rollo personal. Pero sí tenemos una comunicación muy clara y un pizarrón donde anotamos lo que está en el mes en curso, ¿no? Voy a hacer Ansia- una pregunta pues como muy charra. Pues como que yo veo que hay demasiada sincronía en ustedes tres, lo cual me parece maravilloso. Eh, de casualidad, Frank te dio como algún síntoma con el embarazo de Dani, con el posparto. Me acuerdo que, por ejemplo, Juan Pablo Raba cuenta que tuvo como unas cosas
que le dieron fue a él y no a Mónica. No sé si tú tuviste como eso, ustedes que están como tan sincronizados. Mira, a ver, tengo dos confesiones para hacer. Una, o tal vez sean tres. Yo recuerdo el momento, el día, en el momento en el que Macarena nació. Cuando yo la cargué así que la vi, yo obviamente muy emocionado. Pero por lejos sentí el amor tan grande que siento hoy en día por él. Eso fue como un, wow, ok, esto es lo que estaba ahí, que ahora forma parte de nosotros. Wow, sí, está bien, a ver, está completa, wow. Fue mucho de asombro, ¿no? Y ese amor es muy bonito ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de sus años de vida de lo que es hoy. Y es fantástico. En cuanto a mí, eso que, por ejemplo, el ejemplo que diste, Juan Pablo, a mí no me dio tanto como un ataque de pánico o depresión postparto masculina, que no sé si el término existe, porque ha sido un proceso primero muy bonito y llevadero. Sí, en este último cambio de país, en este nuevo ciclo que comenzamos aquí en Estados Unidos, a finales del año pasado, y ahí viene la confesión, sí tuve como una suerte de cambio emocional que no entendí muy bien. No sabía qué era, porque no era posible. En el momento se lo atribuía al invierno, porque es una estación difícil emocionalmente. Muy bonita la nieve y tal, pero es una estación difícil emocionalmente. Entonces pensaba que era un efecto del invierno, que me tenía como con sueño, como sin ganas de no sé qué tal. Y por primera vez fui a terapia y mi terapeuta me dijo en ese momento, mira, Fran, yo creo que lo que tú estás atravesando es una crisis de adaptabilidad. Porque, bueno, es tercera vez que te toca mudarte de país con tu esposa, ahora como papá, comenzar de cero, una nueva cultura, la barrera idiomática, todas esas complicaciones que trajo. Además que en el proceso de llegar aquí, y ahí viene la tercera confesión, o ya no sé cuántas he hecho, nosotros llegamos en octubre y hasta diciembre Maca no pudo porque no conseguíamos comenzar en un kinder, que era en un sitio donde ella pudiese estar un número de horas en la mañana para entretenerse, mientras que yo me terminaba de ocupar de sacar las cosas de la caja, instalar los cuadros, ¿sabes? Setear el espacio físico donde íbamos a vivir y ocuparte de las cosas de aquí. Y yo en ese periodo, sí recuerdo, porque era que no conseguíamos cupo en los sitios que nos gustaban para Maca. Yo recuerdo que en un momento le dije a Dani, siento que esto se me está haciendo más grande y que no tengo las herramientas correctas para manejarlo. Creo que tenemos que encontrar un espacio para Maca. Entonces fue como, después me di cuenta científicamente que lo que tuve fue como un burnout del cuidador, ¿no? Ya todo se me estaba haciendo demasiado grande y me superó. Lo bonito es que lo pudimos enfrentar a tiempo y que buscamos y encontramos, y en mi caso encontré las herramientas adecuadas para superarlo. Si es cierto, no lo voy a negar, como lo decía hace un rato cuando les comentaba mi edad, que uno va cambiando emocionalmente y es normal. Y la percepción ante la vida, a pesar de que tú tienes como tu estructura de pensamiento y tu inteligencia emocional y tus principios y valores, tanto operativos como personales y emocionales muy bien establecidos, pues te vas haciendo susceptible a ciertas cosas. Y creo que lo importante dentro de todo lo que implica el proceso de ser papás, de ser criadores, de ser esposos, de ser personas, de ser hombre, es que uno no descuide su salud física y mental, y sobre todo emocional además, porque somos vulnerables a ella. Y a pesar de que a veces decimos, por ejemplo en mi caso, que me costó manifestar que necesitaba ayuda, porque no me quería sentir como el débil o el vulnerable, sino porque yo tenía que ser el hombre fuerte que cuidaba a mi esposa, a mi hija, a mi perrita, y sabes, yo soy el techo, ustedes aquí nada les va a pasar, pero lamentablemente no podía con la carga y tuve que buscar en otra persona ciertas herramientas que me ayudaran a volver a centrar y canalizar mis emociones para poder seguir de manera correcta en este camino. Franca, y hay una cosa súper linda y es que a medida que este episodio ha pasado, yo he tenido como varios descubrimientos, iluminaciones.
Me encanta. Y ha sido muy divertido porque yo llegué al episodio con unas expectativas que además siempre había querido entrevistar a un hombre administrador del hogar. Ese es el nombre que más me gusta, el administrador del hogar. Y porque siempre me había cuestionado si era diferente a las mujeres, si ustedes sentían lo mismo que uno, si ustedes también se querían sentar a veces a llorar en el closet a la manera masculina, llámenlo como lo llamen. Y veo que sí, veo que ser el administrador del hogar o el cuidador primario del hogar a todos nos trae unas responsabilidades, pero el gran descubrimiento para mí y ha sido como lo más lindo que yo quisiera que se llevaran todas las familias que escuchen este episodio es que la clave en tu familia para yo ir una persona con buena salud mental, a pesar de que tuviste un burnout, yo te oigo a vos y yo no oigo rencor, yo no oigo lo que... Eliana, vamos a ser honestas, todas las que somos administradoras del hogar en los grupos de apoyo somos perezosos, no, las pelotas, él llega a la casa y yo se la tiro, no, cójala, yo estoy mamada, o sea, Sí. pero es porque ustedes han hecho algo que para mí ese es el verdadero aprendizaje de hoy. Y es que es trabajo en equipo y la carga sí está dividida, en lo que tú dices. Los dos saben de las citas médicas. No voy a hablar de toda Latinoamérica, pero en Colombia es que usted es la ama de casa. Usted debe saber de las citas médicas. El que se vaya a trabajar es su responsabilidad, esa es su carga. Es que usted debe. Y en realidad es que hay otro montón de tareas que tú estás haciendo en Estados Unidos. Es cortar la grama, hacer la jardinería, prin. Pero acá también son otras. Entonces, ustedes se ven como un equipo y vos no le estás contando las horas a ella, ni ella te está contando las horas a vos, porque de verdad hay una sinergia tan bonita entre ustedes dos que sí es el verdadero trabajo en equipo. Y yo, Muchas gracias, Sofi. de verdad, te agradezco porque para mí ha sido iluminador. O sea, es como que yo ya valoraba que fueras ingeniero administrador del hogar, porque mi sueño es que los roles en el mundo cambien y que dejemos de pensar que o ser ama de casa está mal o que las mujeres ya tenemos que, porque siento que nos hemos cargado ambos géneros de un montón de cosas. O sea, tú ves, y yo digo, es que los hombres tienen que esto, los hombres tienen que aquello, las mujeres tienen las... No, como seres humanos, si estamos en una pareja, encontremos las maneras, y si para ti eso funciona y hace sentido y no estás haciendo lo que muchas veces dicen, te vas a arrepentir porque dejaste tu carrera profesional. Yo siempre he sido una fiel creyente de lo que te estoy oyendo. Y es que yo no estoy dejando nada. Yo estoy súper contento dando acá la cara en este momento, en este frente, ella está dando el otro frente, y vos no tenés miedo de que después no vas a poder montar tu cosa de catering. O sea, te veo con una sensatez de, hoy estoy en esto, pero mañana yo puedo hacer lo que yo quiera también. Claro, y ese es el claro. mayor miedo de las amas de casa. Entonces oírte es como que también hoy estoy acá, pero después puedo hacer lo que quiera. De verdad, Muchas gracias. gracias, Sofi, por esas palabras. Me llenan el alma, de verdad. Y mira, yo creo que es lo más sensato si el proceso si la faceta de ser padres no fuese complicada, el nombre de este programa no existiera. Porque evidentemente tiene su cuota de caos. Porque es un cambio radical, es algo que te resetea completamente la película cuando tú decides responsablemente asumir tu rol. No lo hace caótico si quieres que tu hijo lo críe una tablet, si quieres que tu hijo tercerizas esa responsabilidad y tú te desprendes, mamá o papá, de todo lo que eso implica. Se hace caótico para honrar el nombre de nuestro club cuando tú decides involucrarte de manera activa en cada una de las facetas, tanto como criador de un niño, que a fin de cuentas es un lienzo en blanco que tú vas pintando para darle un sentido y una perspectiva a lo largo de su vida. Es un disco duro que está en blanco y tú le vas dando emociones, amor, conocimientos, experiencias para que a lo largo de los años pues vaya criándose y haciendo independiente. Pero también es importante mantener tu
balance personal, de pareja y de familia, y que cada una de esas cosas uno las vea, y eso lo aprendí en mi proceso terapéutico, como unas alcancías. O sea, la alcancía de la familia llena, la alcancía de papá, mamá llena, la alcancía personal, la tuya como papá, como mamá, también tiene que estar llena, porque si no la cosa no funciona. Como todo en la vida, uno no puede, es muy difícil pretender darle felicidad y amor consciente a un niño que estás criando si tú no lo tienes aquí en tu corazón, si tú no te sientes a gusto con lo que estás haciendo, si tú no te sientes pleno con lo que estás haciendo. Y ahí eso marca toda la diferencia. Ay, Frank, qué lindo. Gracias por regalarnos este espacio y las palabras y todo, me parece espectacular. Un Me, placer. me parece espectacular y Frank, cuando Macarena esté más grande y esté en el colegio, deberías de retomar la comunicación y ser una voz para tantos papás. Con muchísimo gusto. Tú sabes Escucharte que en es estos días, fascinante. en estos días, el fin de semana que les comenté que Dani estuvo de viaje, pasó algo muy lindo que no me iba a morir y que me movió todo el piso por completo. Y disculpen que comparta esta anécdota. Estábamos terminando de comerme aquello en un sitio muy bonito, en un jardín, una cosa, y en un momento ella se me acercó y se me sienta en las piernas a darme un abrazo, ¿no? Y yo le doy un abrazo fuerte y le digo, Maca, te quiero mucho y quiero que siempre lo recuerdes, que yo te quiero mucho, que mamá te quiere mucho, que cuando tengas 10, 15, 20, 50 años, siempre recuerdas que yo te quiero mucho y que mamá te quiere mucho. Y se puso a llorar, así en mi brazo. Me dice, papá, es que yo no quiero crecer mucho porque si no cuando sea grande tú no vas a estar. Me muero. Yo me quedé como sin palabras, empecé a llorar, nos abrazamos y yo digo, bueno, Maca, el amor que los papás tienen por los hijos es eterno. No importa si yo estoy ahí contigo, si tú me ves o no me ves, yo siempre te voy a querer y siempre va a ser así. Y de verdad que ver que una persona pequeñita que tú has ayudado, le has dado las herramientas, el espacio, el tiempo, la emoción, el cariño y el cuidado, para que a su edad tan pequeñita, sin capacidad de racionar, te pueda decir algo así, tú dices, valió la pena. O sea, vamos por el camino correcto. Definitivamente. Eli, puedes llorar, yo lloré un montón. Además que Esto hoy es amanecí caótico. súper sensible. Vengo de la primera reunión en el jardín de mi hija con el corazón así revolcado de amor, entonces vengo con los sentimientos a flor de piel. Pero no estamos en Mercurio retrógrado de esas cosas, yo de eso sé muy poco, ¿no? Yo tampoco sé, pero No sé. no, usted sí sabe, ¿no? Sí, pero no sé si en este momento hay algo, pues, pero sí, Bueno. yo soy muy llorona igual, entonces yo creo que he llorado en todos los episodios. No, pero es muy lindo. Es muy bonito llorar porque esto es algo muy emotivo. O sea, como les decía, es caótico, porque sí lo es, pero es algo sumamente emocionante y es muy lindo cuando decidimos dedicarnos de manera muy consciente a esta responsabilidad que la vida nos ha dado y encontrarle siempre el lado positivo. Así es que de verdad que yo les agradezco a ustedes que me hayan dado la oportunidad de compartir un poco lo que ha sido esta experiencia con la tranquilidad y el orgullo que siento en lo íntimo y ahora en lo colectivo a través de esta plataforma. Las felicito por el trabajo que están haciendo. No es fácil hoy en día, en este mundo lleno de tanto contenido, tener la oportunidad de celebrar con éxito más de 100 episodios. Y entre ustedes mismas, en su caos personal que tienen, por la dinámica de vida, haber logrado una comunidad donde día a día comparten esas inquietudes, estas satisfacciones y estas experiencias que la vida nos está dando la oportunidad de vivir para que esto quede allí para el uso de quien lo necesite. Y como ustedes bien dicen, si no te identificas, descártalo, pero si te es muy útil, déjalo para ti. Yo creo que ese es el objetivo principal de este proyecto, que las felicito, desde aquí las aplaudo, les deseo muchísimo éxito y cada vez que quieran, esta es mi casa. Bienvenida. Lindo, Ay, Frank, Frank, gracias por muchas abrirnos las puertas de gracias. tu corazón, de tu casa, de tu vida, de tu familia. Yo te conozco, yo creo que por eso no intervine demasiado como para no ir como a dañar la entrevista. Pero lo que sí te pido, por favor, es que no dejes nunca de cocinar, porque Sofía, usted se muere
se muere con este hombre cocinando. La comida que hace es increíble, me consta, me consta. Ay, no, cállense que tengo hambre, además, Muchas acá es hora de gracias. almuerzo. Yo de verdad le quiero agradecer claramente a Frank por estas horas. Además que como mamá ingeniera del hogar sé lo que valen las horas laborales de uno como ama de casa. Y no quiero perder la oportunidad de verdad de agradecerle al éxito con Juguetópolis porque, ay no sé, a mí, o sea, yo soy muy de que los hijos sí jueguen con el palito y con todo eso, pero creo que parte de la magia de la Navidad es abrir esos regalos y tener esos juguetes que también nos ayudan a explorar y a desarrollar la imaginación. Yo sé que Frank, por ser venezolano, puede que no sea tan cercano al éxito, pero es que, Frank, acá el éxito es la mano derecha de las mamás, de verdad, y de las Yo familias. viví en Colombia. Ah, ¿verdad? Amo éxito. Viví allí, recuérdalo. Exacto. Entonces quiero agradecerle al éxito, que es nuestro gran aliado en la vida real y en este episodio y en el podcast, por tener a Juguetópolis y siempre tener las mejores opciones en las fechas especiales. Quiero agradecerle esta vez a todas las que nos escuchan y espero que se lleven la misma sensación que yo me estoy llevando, las que nos escuchen que sean administradoras del hogar, y es, uno, es cuestión de trabajo en equipo y sí hablar con nuestras parejas y decir que se necesita, pero también de trabajo en equipo. Dos, es cuestión de priorizarnos y de saber levantar la mano, lo que decía Frank, cuando se ahogó, levantó la mano, aprendamos a levantar la mano todos. Pero tres, lo que estamos haciendo es demasiado lindo y demasiado valioso. Hagámoslo con todo el amor y el corazón, con la tranquilidad de que mañana vamos a estar donde queramos. Que yo siento que somos muchas las que decimos, pero es que si no hago tal cosa, después cuando quiera volver a trabajar tal otra, viva el día a día. Y así Es vive más así. liviano. Sofi, yo quisiera, y Eli, si me permiten, muy brevemente, dar un agradecimiento con todo mi corazón públicamente a Daniela, mi esposa, Y te- por creer en mí, y tener la certeza, sin dudarlo ni un segundo, que esta responsabilidad compartida que hemos llevado adelante, pues era capaz de hacerla y reconocerlo además. Cada vez que Dani me dice, Frank, es que Macarena tiene el mejor papá del mundo, para mí es algo que me alimenta el alma y me invita a seguir adelante. Y, y, y de verdad, gracias por eso. Gracias por esta vida tan bonita, Dani. Te amo con todo mi corazón. Ay, Frank, te amamos. Él Y es ahora sí, todas las que nos increíble. escuchan llorando. Frank, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que todos los lunes tenemos nuevos episodios y ojalá se den la oportunidad para escuchar mucho más los de los papás. Los de los hombres normalmente no son los más escuchados y yo creo que nos traen mensajes a las mamás demasiado esperanzadores y demasiado fuertes y que somos más iguales de lo que pensamos. Así que los invito a devolverse a los episodios de papás y a oír este una y mil veces, que tiene muchas enseñanzas, no solo para nuestros esposos, no solo para nuestras familias, sino para nosotras como mamás. ¡Chao! Chao. Chao, que estén muy bien. Feliz día.